La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. En efecto, los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo, el pueblo sacerdotal, y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Dada la importancia central de este sacramento recibido tan frecuentemente por los fieles y que los nutre en su peregrinar hacia el cielo, en la presente lección voy a ofrecer una explicación inicial del mismo, deteniéndome en contenidos centrales, dejando para la lección siguiente otras consideraciones complementarias. Les propongo entonces que veamos, por empezar, eh, qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de salvación, en el plan de Dios. En la antigua alianza, la Eucaristía fue anunciada, sobre todo en la cena pascual, celebrada cada año por los judíos con panes ácimos, como recuerdo de la salida apresurada y liberadora de Egipto. Jesús la anunció en sus enseñanzas y la instituyó celebrando con los apóstoles la última cena, el jueves santo, la noche en que fue entregado, y lo hizo durante un banquete pascual. Los tres evangelios sinópticos y San Pablo nos han transmitido el relato de cómo Jesús instituyó este sacramento. La Eucaristía, tal como la celebramos en la iglesia, tiene su origen en Cristo mismo. Por su parte, San Juan relata en su evangelio las palabras de Cristo en la sinagoga de Capernaum, palabras que preparan la institución de la Eucaristía. Me estoy refiriendo a las palabras que ha dicho en el capítulo sexto de este Evangelio. Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida bajado del cielo. Para realizar lo que había anunciado en Cafarnaún, Jesús escogió el tiempo de Pascua. ¿Qué es lo que había anunciado? Que daría a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo, tomó en sus manos el pan, lo partió y se los dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Son palabras que nos suenan a todos porque son las palabras que dice el sacerdote en la consagración, en el momento culminante o más importante de la misa. La Iglesia, fiel a este mandato del Señor, hagan esto en memoria mía, ha celebrado siempre la Eucaristía, especialmente el domingo, día de la resurrección de Jesús. Así, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua Nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía, la lleva a su realización plena, y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. ¿Qué es y qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia? La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos, hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. La Eucaristía es el banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda, una garantía de la vida eterna. La Eucaristía es signo de unidad eclesial y vínculo de caridad. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo
Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia. ¿Y qué representa entonces la Eucaristía en la vida de la Iglesia? La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él, nuestra participación en el sacrificio de Cristo, con estas dos líneas, descendente y ascendente, la santificación y el culto, la adoración, tal como lo veíamos al hablar de la liturgia. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, el mismo Cristo, nuestra Pascua. La Eucaristía expresa y produce la comunión en la vida divina de los creyentes y la unidad del pueblo de Dios. Mediante la celebración de la Eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. Una palabra sobre las partes de la celebración, el ministro y sus elementos, los elementos esenciales de la celebración. Vamos a hablar más ampliamente de todo esto, de la celebración, en la próxima lección. Pero ahora podemos decir que la celebración eucarística se desarrolla en dos grandes momentos que forman un solo acto de culto. La liturgia de la palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios, y la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística, con las palabras de la consagración y la comunión. ¿Quién es el ministro de la celebración de la Eucaristía? Es el sacerdote, obispo o presbítero, válidamente ordenado, que actúa en la persona de Cristo cabeza y en nombre de la Iglesia. Los sacerdotes no solo actúan en el lugar de Cristo y por su encargo, sino que a causa de su consagración, de su ordenación, es Cristo quien actúa a través de ellos como cabeza de la Iglesia. En fin, ¿cuáles son los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía? ¿Eh? Eh, Son el pan de trigo sin levadura, llamado pan ácimo, y el vino de la vid. En la celebración eucarística tenemos dos aspectos centrales indicados en la descripción con la que hemos definido eh, a la Eucaristía con las dos expresiones sacrificio sacramental y banquete pascual. Así lo refiere el catecismo. Dice, la misa o celebración eucarística es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en el que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. E inmediatamente añade la referencia del primer aspecto al segundo. La celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión, por la que la misa es justamente banquete. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. El altar en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración eucarística representa los dos aspectos de un mismo misterio. Es el altar del sacrificio y la mesa del banquete del Señor. Esto se corresponde con el hecho de que el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como víctima sacrificial ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. Les propongo que profundicemos el primer aspecto señalado, la Eucaristía como sacrificio sacramental. Jesús instituyó la Eucaristía diciendo, hagan esto en memoria mía. Nosotros cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. Al hacerlo, ofrecemos al Padre como gesto de alabanza y acción de gracias lo que Él mismo nos ha dado, los dones de su creación, el pan y el vino, convertidos
por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo en el cuerpo y la sangre del mismo Cristo. Así Él se hace real y misteriosamente presente. ¿En qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo? Celebrar la Eucaristía, la Santa Misa, no es simplemente celebrar la memoria de Cristo como celebramos la memoria de un héroe de la patria. Para expresar lo que Cristo nos mandó hacer, utilizamos la palabra memorial, que aquí tiene un sentido muy específico. La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo en el sentido de que hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre una vez por todas sobre la cruz en favor de la humanidad. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución, ¿m? Que ofrecen por separado el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿M? Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este cáliz es en la nueva alianza, en mi sangre que se derrama por ustedes, como dice en el Evangelio de Lucas. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. Por consiguiente, la Eucaristía es un sacrificio porque representa, hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Son idénticas la víctima y el oferente, y solo es distinto el modo de ofrecerse, de manera cruenta en la cruz, sangrienta, incruenta, en cambio, en la Eucaristía. ¿Mm? No hay derramamiento de sangre en la Eucaristía. En fin, la Eucaristía que es el mismo sacrificio de la cruz, es igualmente el sacrificio de la iglesia. En efecto, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con él, ella se ofrece totalmente, se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. Y al hablar de la iglesia, recordemos, estamos hablando de todos nosotros. De manera que la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración, su trabajo, se unen a los de Cristo y a su total ofrenda. En cuanto a sacrificio, la Eucaristía se ofrece también por todos los fieles, vivos y difuntos, en reparación de los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. Mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento de un modo singular, porque Él dijo que lo que ofrecía bajo la especie del pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción. Por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Jesús está, por tanto, presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente de modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. ¿Qué significa la Iglesia con el término transubstanciación? Es un término fundamental en la catequesis y en la teología de la Eucaristía. Significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de la sangre de Cristo, como hemos visto. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística
con la consagración, mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino, esto es, las especies eucarísticas. Los accidentes que podemos captar por los sentidos son los del pan y del vino, pero la sustancia cambió, es Cristo mismo. La Iglesia ha dado y continúa dando el culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas en el sagrario y presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión en medio de la alegría del pueblo. Lo vemos esto en la fiesta de Corpus Christi. Puesto que iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, Jesús quiso darnos su presencia sacramental. Puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, Jesús quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin, hasta el don de la vida. Jesús nos espera en este sacramento del amor. Por eso, no escatimemos nuestro tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe que trasciende la vista, el tacto y el gusto, y que se detiene en su presencia misteriosa y en su amor desbordante por el Padre y por nosotros. Sacrificio sacramental, la Eucaristía es también, como decía, banquete pascual, porque Cristo, realizando sacramentalmente su Pascua, su pasión, muerte y resurrección, nos entrega su cuerpo y su sangre, ofrecidos como comida y bebida, y nos une con Él y entre nosotros en su sacrificio. El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no van a tener vida en ustedes. El Evangelio de Juan, también capítulo 6. Para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación, la confesión, antes de acercarse a comulgar. Para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar, además, el ayuno de una hora, que es el ayuno prescrito por la Iglesia. Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles, con las debidas disposiciones, comulguen cuando participan en la misa. La Iglesia obliga a los fieles a participar de la misa los domingos y días de fiesta, días de precepto, y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo pascual, preparados por el sacramento de la reconciliación. Pero recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, como decía, y con más frecuencia aún, incluso todos los días. En realidad, nadie puede mantener una relación viva con Cristo si no acude allí donde Él nos espera. Por ello, desde los orígenes, la celebración de la misa es para los cristianos el corazón del domingo y la cita más importante de la semana. En fin, por cuestiones pastorales, la comunión bajo la sola especie del pan es la más habitual. En cuanto a la manera concreta de recibirla, son importantes el espíritu de recogimiento y la actitud corporal, gestos y vestimenta, etcétera, en señal de respeto a Cristo. Dado que es también el sacramento de la comunión eclesial, procuremos comulgar del modo en que lo hace la comunidad que celebra, según el refrán, donde fueres, haz lo que vieres. Acudamos a la comunión
con reverencia y recogimiento, pero sin resultar exóticos, por decirlo así, procurando no entorpecer la administración del sacramento con nuestros gestos devocionales particulares, en especial al terminar de comulgar. Volvamos a nuestros asientos por el lado contrario al de la otra cola, que están comulgando, para evitar interrupciones, malestares y accidentes en ese momento tan especial. La grandeza inconmensurable de la Eucaristía se puede reconocer mejor por la consideración de los frutos en quienes la reciben. La Sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con la Iglesia, conserva y renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo y en la confirmación, y nos hace crecer en el amor al prójimo, fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro. Detengámonos sobre el primer fruto mencionado. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. Él mismo dice en el Evangelio de Juan, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Esta mutua habitación nos habla de una profunda compenetración, una comunión de corazones por el conocimiento y el amor. Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la carne de Cristo resucitado conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, se sitúa ante la fuente de la que ella misma brota continuamente de nuevo. En la medida que la Iglesia come el cuerpo de Cristo, se convierte en cuerpo de Cristo, que es otro nombre de la Iglesia. Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, se sitúa ante la fuente de la que ella misma brota continuamente de nuevo. En la medida que la Iglesia come del cuerpo de Cristo, se convierte en cuerpo de Cristo, que es solo otro nombre de la Iglesia.